Continuamos en esta última parte de la revisión de los tipos de inmunidad, tanto innata como adaptativa, y específicamente vamos a revisar los dos tipos de inmunidad adaptativa, continuando con esta revisión de introducción a la inmunología. Encontramos en la parte inferior la inmunidad celular mediada por los linfocitos T, los cuales responden frente a un antígeno viral, bacteriano, de moléculas extrañas, de protozoos o de hongos. Con una maduración y proliferación, este linfocito T permite la liberación de interleuquina 2, la cual permite la autoactivación del linfocito T, o diferentes interleuquinas que generan otro tipo de linfocitos más maduros, como el linfocito T citotóxico, los cuales tienen receptores específicos para la destrucción de microorganismos o de otras células que estén infectadas. Entonces recordemos que siempre la inmunidad celular está mediada por el linfocito T específicamente, y a su vez este linfocito T no solamente es T citotóxico, sino también existe el linfocito T helper, el cual se relaciona con el linfocito B. El linfocito T helper es el que presenta los antígenos al linfocito B, el cual con esos antígenos ocurre una proliferación y maduración hacia una célula plasmática. Entonces, ¿qué es la célula plasmática? Es un linfocito B que ha madurado al linfocito, ha madurado a un linfocito especializado, productor de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Anticuerpos frente a estos antígenos virales, bacterianos, protozoos o diferentes sustancias extrañas, y los cuales generan la respuesta final adaptativa, y es aquí donde está, por ejemplo, la inmunoglobulina M, cuando ocurre una respuesta adaptativa aguda, y la inmunoglobulina G, cuando ocurre una respuesta adaptativa tardía. Adicionalmente, entonces, podemos ver aquí la maduración del sistema inmune, donde tenemos la célula del tronco pluripotencial. Una célula pluripotencial es aquella que es capaz de diferenciarse a diferentes tipos de células en la médula ósea, y existe un progenitor linfoide. Este progenitor linfoide permite la producción del progenitor del linfocito B, o de la célula natural killer, o del progenitor del linfocito T. Cada una de estas, por ejemplo, el progenitor de la célula B da un pre-B, una B inmadura, una B madura, un linfocito B, y luego una célula plasmática, y la cual va a producir las inmunoglobulinas, la IgM. Vamos a verlo posteriormente qué hace, pero es una respuesta aguda a la infección. La inmunoglobulina G es una respuesta crónica de tipo de memoria frente a una infección. La inmunoglobulina A se encuentra en las secreciones, principalmente. La inmunoglobulina E es la respuesta anafiláctica, es decir, cuando hay una alergia, y la inmunoglobulina D se encarga también de la maduración de los linfocitos. Ahora el progenitor T da un pretimocito, un timocito inmaduro, un timocito maduro, un linfocito T, y aquí a su vez tenemos los linfocitos TH o linfocitos helper o ayudadores, y los linfocitos T citotóxicos, los cuales van a producir diferentes tipos de citoquinas. Por ejemplo, los TH1, en el caso de los linfocitos T helper, producen la interleuquina 2, el interferón gamma, el factor de crecimiento transformante beta, y los linfocitos TH2 producen interleuquina 4, 13, 5 e interleuquina 9. A su vez, estos producen interleuquina 3 y factor estimulante de colonias de granulocitos. Recordar que la producción de linfocitos TH1 principalmente es para la respuesta bacteriana o de tipo infeccioso, mientras que la respuesta TH2 es para una respuesta de tipo alérgico. Por ejemplo, asma, por ejemplo, las dermatitis son más de respuesta TH2. Entonces aquí están la célula B, recordar que son las células de la respuesta humoral, contienen memoria y producen anticuerpos. Los linfocitos T son de respuesta celular y generan la hipersensibilidad retardada. Pueden haber una respuesta citotóxica, también es de memoria y es una respuesta prolongada. Mientras que los natural killer están aquí son de tipo citotóxico y generan una inmunidad antitumoral. Entonces ellas se encargan de destruir células tumorales, y una actividad antiviral en los casos de procesos infecciosos.
Entonces aquí vemos los linfocitos T representan del 60 al 70% de los linfocitos periféricos ubicados en regiones paracorticales de los ganglios linfáticos. Recordemos que estos ganglios linfáticos se encuentran tanto en la cadena cervical como inguinal, como axilar y en manguitos periarteriales del vaso, genéticamente programados para reconocer un antígeno específico por medio de un receptor específico que se le conoce como el TCR o el receptor específico del linfocito T. Tiene marcadores comunes, todos estos son los marcadores, pero yo quiero que ustedes recuerden dos principales, los CD4 y los CD8. Los CD4 son linfocitos helper o cooperadores o ayudadores o inductores. Y los linfocitos CD8 son linfocitos T citotóxicos o supresores. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores qué hacen cada uno. Los linfocitos CD4 y CD8 son mutuamente excluyentes, es decir, cuando hay más una respuesta CD4, se inhibe la CD8 o cuando hay más una respuesta CD8, se inhibe la CD4. La relación entre CD4 y CD8 es de 2 a 1. Eso es muy importante también reconocerlo y recordemos que algunos tipos de infecciones como las infecciones virales tipo VIH o SIDA inhiben el CD4 o el linfocito T helper. Aquí tenemos las moléculas de superficie de cada uno de estos linfocitos TH y TC, donde existen diferentes receptores y adicionalmente producen tipos de integrinas como las ICAM y las LFA1, que son moléculas de adhesión celular y que lo veíamos en unas revisiones anteriores cómo ocurre el rolling o a la aproximación al endotelio vascular y a través de estas integrinas se une al endotelio y ocurre la diapédesis, que es el paso del linfocito desde la sangre hacia el tejido. Pueden revisarlo nuevamente en las anteriores presentaciones. El linfocito T adicionalmente tiene un complejo de receptor de células, se le conoce como TCR, que eso lo vamos a revisar en el módulo 2, donde ocurre o donde mejor presentan diferentes proteínas transmembrana, CD3, con diferentes porciones como gamma, delta o epsilon, el TCR alfa y beta, que están acá, aparecen acá, y el CD3, que son cadenas teta. Entonces, cada uno de estos genera este tipo de receptor que es muy específico y después lo vamos a ver con calma. Las células citolíticas naturales o natural killer representan del 5 al 10% de los linfocitos periféricos. Marcadores principales de ellas son el CD2, C56, C16, que son receptores específicos tipo FC para inmunoglobulina G. No presentan receptores específicos para antígenos ni inmunoglobulinas de superficie y capacidad de lisar células neoplásicas infectadas por virus o algunas células normales por citotoxicidad directa o dependiente de anticuerpos que fijan sus receptores, tipo la fracción cristalizable y la inmunoglobulina G. Entonces son importantes también para este tipo de respuesta. Entonces aquí podemos vemos aquí entonces la acción de los linfocitos TA, TH principalmente y TC, donde si hay una célula infectada por un virus, por ejemplo, que tenemos acá, mmm, existe una respuesta, una presentación de esos antígenos ante el linfocito TH. Ese linfocito TH activa la respuesta del linfocito T y ese linfocito T se va donde esa célula que está infectada y produce un cambio celular que habitualmente es una lisis celular. Entonces, fíjense cómo el linfocito T helper permite esa respuesta mediada y adicionalmente hay unos linfocitos TC preactivados que también reconocen esos antígenos y evolucionan hacia un activado y después, al unirse a esa célula infectada, promueven la lisis celular. Estas son las células citolíticas naturales, los natural killer, donde por una unión específica de esa célula asesina sobre la molécula que esté infectada, pues en este caso que tenemos aquí la célula infectada genera una respuesta de tipo apoptótico de destrucción y en este caso es una célula
que no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad KLAS1. Lo veíamos en una de las primeras revisiones como el complejo de histocompatibilidad son marcadores específicos, como lo vemos acá, en donde se reconoce como propio las células. Entonces, cada una de las células de nuestro organismo tiene un receptor tipo complejo mayor de histocompatibilidad que son reconocidos por la célula asesina. Entonces, si esa célula asesina reconoce que existe estos tipos de receptores, pues no le ocurre nada y es una célula normal y no hay ningún tipo de ataque. Mientras que cuando no tiene este tipo de receptor, por ejemplo, es una célula de otro organismo o una célula tipo bacteriano o viral, principalmente pues bacteriano, porque los virus no tienen pared ni membrana, pues en ese caso lo que genera es un complejo de ataque y la célula produce destrucción de esa célula. Aquí está el linfocito B. Los linfocitos B representan entre el 10 al 20% de linfocitos circulantes ubicados en centros germinales y foliculares linfoides de ganglios, vaso, amígdalas y tejido linfoide asociado a mucosas. Se transforman en células plasmáticas para la secreción de inmunoglobulinas. Recordemos IgG, IgM, IgA, etcétera. Reconocen específicamente los antígenos mediante su complejo receptor específico tipo BCR, también lo vamos a ver en el siguiente módulo, y compuesto por cadenas μ y cadenas IgG. Los marcadores específicos son C19 y CD21. Entonces aquí tenemos un linfocito B, específicamente marcadores de superficie, los que vemos aquí, diferentes, y esto ya es una célula plasmática. Miren cómo esa célula plasmática ya está transformada para producir gran cantidad de proteínas. Este es el retículo sarcoplásmico rugoso, lo que vemos aquí, y eso es lo que nos está mostrando es que produce gran cantidad de proteínas y en este caso son las inmunoglobulinas. La activación de los linfocitos B, entonces, puede ser por dos vías. Es importante también reconocerlo. La primera vía que aparece acá es la activación por medio de el linfocito T helper que reconoce un fragmento antigénico que genera una respuesta específica. El linfocito TH helper permite la presentación antigénica a su vez del linfocito B. Este linfocito B, al reconocer este tipo de fragmento antigénico, entonces se transforma y va produciendo células plasmáticas que a su vez producen anticuerpos. ¿Anticuerpos frente a quién? Frente a las porciones antigénicas de esta sustancia o de este microorganismo que tiene a su vez sus antígenos específicos. La otra posibilidad, que ya no es a través del linfocito T, es mediada directamente, es decir, existe una mm, unión directa de ese antígeno sobre un linfocito T B, perdón, un linfocito B inmaduro que ya lo reconoce, lo procesa y produce anticuerpos frente al mismo. Entonces, de esa manera ocurre la maduración de la célula del linfocito B a la célula plasmática para producir todos los tipos de respuesta inmunológica, como vemos aquí las clases de linfocitos que ya habíamos repasado anteriormente y cómo esa respuesta inflamatoria ya de memoria ocurre grandemente. Esa respuesta aguda entonces se produce por diferentes quimioatrayentes que los hemos repasado anteriormente, principalmente interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 4 y factor de necrosis tumoral.